Bien, a continuación vamos a revisar un poco de lo que es la literatura de la planificación y preparación a través del análisis. Bueno, esto se refiere a la preparación y la planificación que hay detrás de la construcción de un modelo de base de datos o del diseño de un modelo de base de datos. Esto pues es básicamente el preview, ¿no? Lo que está antes de diseñar un módulo de base de datos. Vamos a revisar un PDF que ofrece una literatura bastante completa referente a este tema. Veamos a continuación de lo que se trata la planificación y preparación por medio o a través del análisis. De manera general, pues esto se refiere básicamente al estudio que se le realiza al ámbito o al negocio, por ejemplo, al que se le quiere implementar un sistema informático o aquel proceso que se requiere sistematizar o automatizar. Bueno, aquí vamos a estar revisando y guiándonos con este mapa mental, pues donde nos especifica que la planificación y preparación a través de un análisis considera la construcción de un modelo de base de datos. Pues bueno, ese es el objetivo inicial de lo que es un estudio de los procesos que hay en una empresa. La construcción de un modelo de base de datos pues contiene al mismo tiempo, bueno, aquí nos especifica que antes de iniciar es necesario un ejemplo de caso de estudio, debe darse poco a poco en el transcurso de este capítulo. Bueno, eso no vamos a profundizar mucho, vamos a revisar los conceptos de manera general, los pasos que hay previo al diseño de un modelo de base de datos. Los pasos o la construcción de un modelo de base de datos pues consta de 4 pasos, como se especifica en este documento, aunque existen también otras metodologías para el diseño de un sistema completo informático, tales como la metodología Scrum, ¿no? Y así pues otras que pueden diferenciarse en estos aspectos de los prerequisitos para el diseño de la base de datos. Pero en este caso nos presentan 4 pasos que son el análisis como primer punto, el análisis de los procesos como ya había dicho, el diseño, un diseño como un beta de lo que va a ser la base de datos, la construcción como tal de la base de datos y la implementación. Estos son pasos similares a las metodologías que se utilizan para el desarrollo de sistemas informáticos. Bueno, en el análisis pues describe que es una situación, bueno, analizar una situación o una empresa es un proceso de investigación inicial a través de entrevista con los usuarios finales. Es muy importante saber que los usuarios finales son los que son de mayor relevancia para la construcción de un sistema informático o de una base de datos, porque son los que están utilizando constantemente este servicio y por tanto pues hay que tomarlo muy en cuenta. Si hay miembros técnicos, dice a continuación, del personal informático disponible con la ventaja adicional de tener conocimiento operativo dentro de la empresa, también pues es muy importante entrevistarlo. Entonces pues el análisis se refiere a las entrevistas que se va a hacer a aquel negocio en el que se quiere implementar un sistema. Y dice que si hay personal técnico o personal informático, pues sería muy importante que sea entrevistado porque al tener conocimiento respecto a lo que es sistema informático, pues será mucho más fácil que aporten con información adecuada. Y eso es básicamente a lo que se refiere el análisis del paso uno. Analizar, ir a la empresa y entrevistar a los empleados, a los clientes y también al ámbito pues gerencial, a los, a los jefes pues de un cargo más alto, al gerente, al encargado de la contabilidad, etcétera. El segundo paso es el diseño. Y aquí pues nos especifica que el diseño implica utilizar lo que se descubrió durante el análisis y descubrir cómo se pueden atender a estas cosas analizadas con herramientas de software disponibles. Bueno, la etapa del análisis dedicó lo que debía crearse.
La etapa de diseño aplica más precisión al decidir cómo se deben crear las tablas. Esto incluye las tablas, subcampos y tipos de datos. Lo más importante incluye cómo todo esto está unido entre sí. Bueno, en el análisis pues se va a recopilar toda la información respecto a los procesos que se llevan en la empresa. Los procesos, lo que se realiza, pues básicamente cómo se lo realiza. Por ejemplo, el encargado de la facturación dará a aquella persona que vaya a hacer la base de datos información sobre cómo se realiza la facturización. La facturación, perdón, ¿no? Entonces, una vez obtenida esa información, eso se va a plasmar en tablas, generalmente pues en la base de datos. Una vez pues tenida la información sobre cómo se realiza la facturación, será más fácil pues ya plasmarlo en las tablas como especifica aquí. La etapa de análisis, la etapa del diseño aplica más precisión al decidir cómo se van a crear las tablas. Por eso es muy importante el análisis, porque sin un análisis pues no se pueden crear tablas. Bueno, sí, pues no se pueden crear la base de datos específicamente para aquel negocio. Existen muchos negocios pues en el mundo y cada uno de ellos realizan, bueno, o al menos muchos de ellos realizan facturaciones, pero a pesar de que la facturación puede verse como se lo puede ver de manera general, quizás similar para todas las empresas, siempre van a tener pequeñas diferencias. Y es por eso pues, que hay que hacer un análisis a fondo para crear una base de datos que sea óptima y que se ajuste a las necesidades de una empresa determinada. El paso 3 es la construcción y en esta etapa se construye y se prueba el código. Para un modelo de base de datos se crean scripts para crear las tablas, claves de integridad referencial, índices y pues lo que se requiera, incluso procedimientos almacenados. En otra palabra, en este paso se crean los scripts para crear la tabla y ejecutar la web. Bueno, en este paso pues dice que básicamente ya se ha hecho el análisis, se ha hecho el diseño del diseño de la base de datos. Y aquí lo que se va a hacer es el script donde se va a ejecutar y al mismo tiempo crear las tablas con, todas sus referencias, con sus relaciones entre tablas, con las restricciones que quizás tengan cada una de las tablas y los procedimientos almacenados que van a servir quizás para la modificación o el análisis a los datos que van a estar contenidos en las tablas que se han creado. Esto va a ser un solo script, por eso dice que el paso 3 es la construcción. Y en este script, pues al ejecutarlo se va a crear la base de datos completamente. Y en el paso 4 especifica o se habla acerca de la implementación. Y en este paso final este es el paso final del proceso. Y aquí se crea una base de datos de producción. En otras palabras, en esta etapa del proceso realmente se pone en práctica lo que se ha pues, realizado. Esto pues se refiere a la implementación del sistema como tal. Una vez que se ha hecho ya un análisis, diseño y la construcción, ahora se lo va a implementar. Pero bueno, esto es como unos pasos bastante básicos sobre lo que es la implementación de un sistema, porque en otras metodologías, pues existen otros pasos, por ejemplo, lo que es el mantenimiento o las pruebas que se realizan previo a la fase final, que es la implementación. A continuación, bueno, ya hemos revisado el diseño, construcción, implementación. El análisis pues también contiene consideraciones que también es muy importante revisarlas. Consideraciones del análisis que también podemos encontrar en este PDF. Bueno, es análisis de la comprensión, donde se habla sobre, bueno, a ver, las consideraciones del análisis. Bueno, vemos que el análisis pues contiene consideraciones del análisis mismo. Y aquí pues habla que debido a que la etapa del análisis es un proceso para establecer y cuantificar lo que se necesita, hay que tener en cuenta factores y consideraciones que incluyen lo siguiente, por ejemplo, los objetivos generales. Bueno, esto es como se desglosa, cómo está segmentada el análisis y los pasos que vimos anteriormente.
Los objetivos generales incluyen los objetivos de una empresa al crear un modelo de base de datos. Aquí pues se van a responder como básicamente lo que debe incluir el modelo de base de datos, cuál es el resultado que se espera, qué se debe lograr. Por ejemplo, una nueva aplicación o una reescritura, es decir, una nueva aplicación que sea creada desde cero o una aplicación ya que se ha creado pero que necesita modificarse. Como sabemos, en las empresas pueden surgir cambios en los procesos o en las reglas de negocio como se las conoce y a veces es necesario modificar la aplicación y por ende pues la base de datos. Aquí también toma en cuenta precisamente las reglas de negocio. Y aquí especifica claramente que este es el corazón de la etapa del análisis, que describe lo que se ha analizado y lo que se necesita para crear y lo que se necesita crear para diseñar el modelo de base de datos. ¿Qué tablas se necesitan y cuáles son las relaciones básicas entre esas tablas? Bueno, las reglas de negocio pues no son más que los procesos que se hacen en la empresa. Por ejemplo, lo que es la facturación, si es una empresa de ventas en línea, cómo se hacen las ventas, cómo se hacen las entregas, si cobran mediante internet, pues cómo se hace este proceso de cobro. Esas son las reglas de negocio y es muy importante conocerlas a fondo para poder realizar una buena base de datos, es decir, para crear las tablas con los atributos adecuados y con las relaciones adecuadas. También habla sobre la planificación y cronogramas. Un plan de proyecto y un cronograma son útiles para proyectos grandes y los planes de proyecto suelen incluir quién hace qué y cuándo. Bueno, la planificación y cronograma pues se da más o se da generalmente cuando el trabajo de implementación de un sistema se lo realiza grupal, ¿no? Entonces aquí se planifica y se coloca en un cronograma todas las actividades que se van a realizar y los tiempos que van a tardarse en realizar dichas actividades. Se divide, por ejemplo, el trabajo entre los integrantes del grupo y es necesario también para aquello, para llevarlo de manera ordenada y que funcione verdaderamente, realizar una planificación y que todos los miembros del grupo pues vayan cumpliendo a cabalidad las actividades en el tiempo que se ha determinado inicialmente. Es necesario también un presupuesto para saber cuánto costará, si será rentable o si realmente vale la pena, si es asequible. Por lo general, cuando se realiza un sistema para una empresa, pues obviamente va a valer la pena y va a ser asequible y rentable porque la empresa lo está requiriendo, es decir, lo está necesitando para poder llevar sus procesos de una manera más fácil y reducir la cantidad de trabajo que ellos puedan tener. Entonces, y bueno, esto aquí especifica sobre todo los pasos o lo que es necesario para la creación de un modelo de base de datos. En la creación de un diseño de base de datos, pues también se pueden surgir áreas o pueden surgir problemas potenciales o previo análisis de cómo realizar un diseño óptimo de base de datos. También pueden haber conceptos erróneos sobre lo que se debe o no hacer. Hay una serie, pues como dice aquí, de factores negativos que hay que considerar y recordar cuando se va a realizar un modelo de base de datos, que estos incluyen la normalización e integración e integridad de datos. La normalización, pues, es un proceso que todo diseñador de base de datos conoce y debe realizar para poder modelar una base de datos de manera óptima y evitar las ambigüedades en los datos para evitar la redundancia de información y hacer que la base de datos pues no tenga un crecimiento pues muy elevado, porque al normalizar se reduce la redundancia de información y obviamente se va a reducir el espacio que va a ocupar en el servidor, ¿no? Y bueno, otro aspecto también es que mucha más normalización conduce a mejores consultas. Es decir, que si se tiene pues más normalización, si se normaliza de manera completa, las consultas pues van a ser mejores, aunque
Si se hacen mucha normalización, van a aumentar la cantidad de tablas, y para acceder a un dato de alguna tabla, pues habrá que unir todas esas tablas para poder obtener la información. Y al realizar esto, pues el rendimiento se va a ver afectado, porque la consulta pues será mucho más larga, debido a que se va a realizar la búsqueda en varias tablas. Los modelos de base de datos jerárquicos y estandarizados.